la espera llega ya a su fin porque estamos en contacto directo con el profesor Germán López, presidente de la Asociación Cultural Belgraniana, que ya está preparado con todo el material, con el pizarrón, los libros, los anotadores, los fibras, todo dispuesto para esta clase excepcional que nos va a estar brindando en esta oportunidad, nada más y nada menos que sobre la presencia de los jesuitas. Estamos ávidos, profe, de conocer, porque tanto se ha dicho, tanto se ha escrito, y seguramente vos vas a aportar un dato muy valedero sobre este asunto y sobre la presencia, ¿no?, de los jesuitas. Profe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, muchas gracias y bueno, un placer estar nuevamente en tu programa. ¿Qué tema el de hoy? Un tema realmente pero muy amplio seguramente y digno de ser escuchado, Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí. Y habíamos, porque el lunes pasado habíamos hecho un recorrido sobre la obra de Artigas en la banda oriental y habíamos hablado, ¿no?, de esas incidencias que tenía con el directorio, habíamos hablado también sobre la reforma agraria. Ajá, que trata de implementar, y habíamos dicho también, y tomando la palabra de Abelardo Ramos, que el artiguismo surge de la expulsión de los jesuitas. Y lo que vamos a ver hoy justamente es la influencia de los jesuitas en el virreinato del Río de la Plata, los 30 pueblos de las misiones de los que hablaba Belgrano. Y esta era una gran región, ¿no?, que abarcaba el norte de nuestro país. Ahí están los vestigios y las ruinas de San Ignacio, en la provincia de Misiones, parte de Paraguay, parte de Brasil, parte de la banda oriental, una región inmensa. Es una región muy importante, evangelizada por estos sacerdotes jesuitas, ¿no? Una región abandonada en ese momento por la administración colonial por una simple razón. En esta región no había minas de oro y plata. Por lo tanto, solo llegaban los misioneros jesuitas. Y en esas misiones también nace el general San Martín, por ejemplo, en Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, donde cumplía funciones militares el teniente gobernador Juan de San Martín, padre del Libertador, a quien la corona envía para administrar y organizar estos territorios después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Y allí vivió San Martín hasta los 7 años, donde compartió vivencias con los indiecitos de las misiones con los cuales jugaba. Y luego, cuando ya era gobernador de Cuyo, de la provincia de Cuyo, pide 400 voluntarios guaraníes de su provincia para conformar ese ejército de los Andes. Conocedor seguramente de la idiosincrasia de este pueblo, ¿no?, de su capacidad. Entonces, esta fue una gran obra de evangelización, la de los padres jesuitas en esta región, con mucha incidencia en las sociedades de la época, ¿no?, tanto criollo como indígena. Pero para hablar de los jesuitas tenemos que comenzar desde el origen. Y el creador de los jesuitas, de la orden de los jesuitas, fue San Ignacio de Loyola, que algunos historiadores dicen que fue uno de los hombres más influyentes de la historia, más que algunos reyes, más que algunos emperadores. ¿Y por qué dicen esto? Porque su obra todavía está vigente, ¿no?, después de 500 años. Tal es así que el Papa Francisco es jesuita. Bueno, entonces, ¿quién era este hombre tan influyente? Ignacio era de origen vasco, nacido en el norte de España en 1491. Y van a ser en una época de transición, ¿no?, ese periodo de grandes cambios y transformaciones, donde no termina de morir la Edad Media y no termina de nacer la modernidad. En esa época transicional nace Ignacio, ¿no? Y hay 3 grandes acontecimientos en estos años que van a marcar la vida del niño y de toda Europa en aquel momento, porque fue algo que marcó la vida de todos, que fue la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Algunos dicen que esto significó la destrucción de lo más valioso de la civilización cristiana. No sé si es tan así, pero esto marcó un hito en Europa, porque a partir de ese momento
Europa queda enclaustrada, pierde las vías de comunicación con Oriente y ahí es donde comienzan a buscar rutas comerciales alternativas, y una de ellas es la ruta del Atlántico, y ahí lo tenemos a Colón en estas tierras con la conquista y descubrimiento de América. Pero para hacer esto, antes fue necesario expulsar a los musulmanes de España. Estuvieron ocupando ese territorio durante 800 años en la región del Al-Ándalus, ¿no? Es por eso que en febrero de 1492 fueron expulsados y en octubre lo tenemos a Colón acá. Fue una época de grandes cambios. Y ahí tenemos el Renacimiento también, ¿no? En términos culturales hay un renacimiento de la cultura clásica grecolatina. Surge el humanismo como un nuevo enfoque de el hombre guiado por la razón. El hombre guiado por la razón. Y hay un avance en las artes, ¿no? Ahí lo tenemos a Leonardo da Vinci, a Rafael, a Michelangelo, un avance en la ciencia y en la tecnología, ahí lo tenemos a Kepler, a Galileo Galilei, tenemos la creación de la imprenta con Gutenberg, y tenemos también las revoluciones religiosas, donde se produce un cisma en la Iglesia con las tesis de Lutero, ¿no? Las 95 tesis de Lutero, que van a cuestionar el orden terrenal del Papa. Y esto va a hundir a Europa en una guerra terrible entre católicos y protestantes. Acá se produce la división, el cisma, ¿no? entre católicos y protestantes. Anteriormente éramos todos cristianos. Y Europa era la cristiandad. Entonces, la Iglesia europea se daba cuenta de que estaba fracasando en ese intento por comunicar esa realidad que cambiaba día a día. Y todo esto ocurría al momento del nacimiento de San Ignacio de Loyola, es decir, que nace en medio de todos estos cambios. Y en el momento de la primera globalización, como se llamó la conquista de América. Con la conquista de América el mundo quedaba conectado totalmente. Bueno, Ignacio provenía de una familia noble, donde todos ellos eran caballeros y guerreros, ¿no? Todos los Loyolas eran hidalgos, es decir, hijos de algo. Esa es la nobleza de sangre. La primera parte de su vida, hasta los 30 años, se mostraba como un joven común y corriente, ¿no? Nada decía en su personalidad que estaba destinado a hacer algo grande. Pero resulta que a esta altura de su vida ocurre un acontecimiento que lo va a marcar para siempre, ¿no? Cuando se encontraba luchando contra los franceses en el sitio de Pamplona en 1521, es herido por una bala de cañón que le impacta en las piernas. Bueno, recibió los primeros auxilios de los médicos franceses en el mismo campo de batalla, pero los huesos de sus piernas quedaron mal soldados. Y esto hizo que cojeara de la pierna derecha, ¿no? Y no pudiese usar botas, las botas del caballero, porque hasta ese momento él pensaba como un soldado, como un caballero, y tenía la vanidad de un caballero. Entonces, usar esas botas elegantes, bailar y hacer reverencias, formaba parte de la gracia física de las dotes de un caballero, ¿no? Bueno, todo esto lo perturbaba. Entonces, cuando llega a su casa, ordena que los médicos vuelvan a operar a su pierna. Y esto se hizo de un modo muy primitivo porque tuvieron que romper nuevamente la pierna, tuvo que soportar intensos dolores. Durante meses estuvo postrado en una cama con un sistema donde tenía la pierna estirada permanentemente a través de un mecanismo, con la esperanza de lograr estirar la pierna y alcanzar su longitud. Bueno, era la medicina de la época, ¿no? Me detengo en estos detalles porque hay una relación significativa entre la operación de su pierna y las prácticas de los ejercicios espirituales, que Ignacio lo va a plasmar en un librito que va a tener este nombre, Ejercicios Espirituales. Las experiencias y las reflexiones de Ignacio durante este tiempo formaron la base de lo que más tarde se convertirían en los ejercicios espirituales. Estos ejercicios son un conjunto de meditaciones que incluyen oraciones, que incluyen prácticas contemplativas que ayudan a las personas a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Estos son los mismos ejercicios espirituales que practicaba Mamantura en el Río de la Plata, y que varios de nuestros revolucionarios, incluido Belgrano, lo llevaron a la práctica. Entonces,
Mientras se recuperaba de esta dolencia, Ignacio pidió libros de caballería para entretenerse, pero en el lugar no había libros de ese tipo, sino que recibió libros sobre la vida de Cristo y la vida de los santos. Y la lectura de estos libros tuvo un profundo impacto en él, ¿no? Llevándolo a una intensa reflexión sobre su vida y los valores que manejaba. Y este fue un periodo de gran introspección y de oración que lo llevó a una conversión espiritual profunda, ¿no? De esta conversión para los creyentes se atribuía a la aparición de la Virgen con su niño en brazos. Bueno, después de esta experiencia entonces decide hacerse sacerdote. Previo viaje a Jerusalén, pero para ser sacerdote necesitaba formarse y comenzó sus estudios en España y luego los continuó en París, ¿no? En la Universidad de la Sorbona. Y ahí se acerca la mentalidad del Renacimiento. Comienza esta idea de que el centro de todo es el hombre y ya no es Dios. Es decir, hay un antropocentrismo. Esas ideas van a ir madurando hasta llegar a la Revolución Francesa 250 años después, donde se instala la idea de el hombre como medida de todas las cosas. Hay un desplazamiento de Dios y un endiosamiento del hombre. Eso significó la modernidad, ¿cierto? Bueno, para 1535, cuando termina sus estudios en París, había reunido en torno suyo a un grupo de 7 compañeros preparados intelectual y espiritualmente para servir a Cristo. En este momento, la visión que San Ignacio tenía del mundo era que había una guerra entre Dios y el demonio, donde este último buscaba la destrucción de la cultura religiosa por la degradación, la pobreza, la injusticia, el sufrimiento. Bueno, esto se manifestaba materialmente en ese mundo convulsionado por las guerras, ¿no? La guerra con los turcos, el saqueo de España a Roma, las guerras religiosas contra los luteranos, los calvinistas, y todos aquellos que se hubiesen rebelado en contra de la autoridad del Papa. Esa era la visión que él tenía de la realidad. Entonces, esta guerra no la podía llevar adelante solo. Él consideraba que no la podía llevar adelante solo. Necesitaba un grupo de hombres extremadamente preparados, porque la lucha era por la posesión de las almas. Y la única arma que Cristo había garantizado como efectiva para esa guerra era la gracia sobrenatural del representante de Dios en la tierra. ¿Y quién era el representante de Dios en la tierra? El Papa de Roma. Era el Papa. Entonces San Ignacio va a crear una orden que va a depender directamente de la autoridad del Papa. Y no hay ninguna otra autoridad terrenal que pudiese incidir sobre los jesuitas. Esto después va a tener mucha repercusión, ¿cierto? Con esta idea sometió a sus 7 compañeros a ejecutar los ejercicios espirituales que él había escrito, que fue el principio del entrenamiento espiritual para todos los que vinieron después, que consistía en 30 días de absoluto silencio con 8 a 10 horas de oración y ayuno. Entonces, Ignacio de Loyola va a conformar esta orden desde una lógica militar, porque él era militar, ¿no es cierto? Esto significa que lo que iría a primar en sus acciones era la obediencia. ¿Y el orden? ¿La obediencia a quién? La obediencia al Papa, ¿no? Y ahí se constituía en una compañía, la compañía de los jesuitas. La compañía es un nombre que utiliza la organización militar, ¿no? En compañía. Claro. Entonces, ¿por qué la obediencia? Porque la obediencia le permitía tener unidad de comando, saber que todos actuarían del mismo modo en cualquier parte del mundo donde se encontrase. Y lo interesante de esto es su formación, que tenía una extensión de 14 años, ¿no? Lo cual los elevaba a una élite dentro de la élite, ¿no? Por su formación integral. No solo a nivel intelectual, sino también por un dominio profundo de la voluntad, un dominio de la voluntad muy grande. Y era una formación bastante más moderna que el resto de las otras órdenes. Entonces, cuando un joven entraba al noviciado, que era el periodo de formación de la persona, y la parte más dura, entraba en un proceso de selección para el que no todos estaban preparados. Si pasaba esa etapa, sabía muy bien lo que quería y lo que había elegido.
El carisma fundamental de los jesuitas entonces era la obediencia, y San Ignacio había creado esta orden de acuerdo a las estructuras castrenses de la época. Por eso, como decíamos anteriormente, se hacía llamar la compañía. Y como todo ejército, para que funcione la obediencia tiene que ser absoluta, ¿no? Y en el noviciado lo preparaban para eso. Tenía una duración de 2 años y tenían 3 pruebas que se podría decir una especie de rituales iniciáticos. La primera prueba era el mes de ejercicios espirituales. 30 días de absoluto silencio con una media de 10 horas diarias de oración. Y durante esos 30 días se meditaba sobre todas las verdades fundamentales del cristianismo. La creación, la redención, el pecado, etcétera, etcétera. Bueno, con esto se buscaba que el novicio tuviese una experiencia espiritual muy fuerte de encuentro con Dios en ese profundo silencio. La segunda etapa consistía en una peregrinación pidiendo limosna, de 2 en 2, como Cristo le había dicho a los apóstoles. No podían aceptar dinero, solamente podían pedir alimentos para el día, no podían guardar alimentos tampoco para el día siguiente. Si se les ofrecía alimento de más, tenían la obligación de rechazarlo. Y viajaban con lo puesto, no podían llevar nada más. Porque era un acto de confianza en Dios, ¿no? Un acto de confianza en la divina providencia. Era una experiencia fuerte de pobreza y despojo. La iglesia peregrinando y militando la palabra de Dios. Y la tercera etapa consistía en realizar servicios en hospitales, leprosarios, centros psiquiátricos. Esta era una prueba de caridad. Tenían que lavar a los enfermos, lavar a los ancianos, darles de comer en la boca, ¿no? Porque la caridad cristiana justamente consiste en tocar al otro, estar con el otro, acompañarlo, ¿no? En su enfermedad, que no es la filantropía del humanismo. El filántropo le da un cheque a alguna asociación de beneficencia y se debe sentir. Entiendo. Sí. Este es el humanismo, que no tiene nada que ver con la caridad. Entonces, tenían que lavar a los enfermos, darle de comer, lavar la ropa sucia, y con todo lo que esto significaba, Mario, ¿no es cierto? Era la caridad llevada hasta el extremo de la paciencia. Mientras tanto, seguían formándose intelectualmente, particularmente en humanidades, ¿no? La formación humanística era de las mejores. Vos imaginate que los tipos consideraban que tenían que luchar contra el demonio en la tierra. No era una batalla cultural, no era una batalla por las ideas, ni por los valores. Algo espiritual, ¿no? Claro, claro, incluía todo esto, pero su enemigo era el mismo demonio. Digo esto para comprender cómo funcionan estas cabezas, ¿no es cierto? Entonces, la formación intelectual era de él. En el noviciado leían griego, leían latín, que el latín era la lengua de la ciencia, ¿no es cierto? Pero además también les daba unidad. Como ellos iban a evangelizar por todo el mundo, estuvieron en todas partes, en los 4 continentes. Hubo misiones jesuitas en la India, en China, en Japón, en el Congo, en Etiopía, en Europa, en toda América. Bueno, cuando se encontraban, entre ellos hablaban latín. Que lo habían aprendido en el noviciado, porque mientras comían en absoluto silencio, un sacerdote leía en voz alta. Leía desde un estrado, ¿no? Los pasajes del Evangelio, vida del santo, pero también leían filosofía, historia universal, todos los clásicos, ¿no? Tucídides, Estrabón, Tito Livio, Tácito, es decir, todos los clásicos. Y lo leían en griego y en latín. ¡Qué bárbaro! Es decir, que con este bagaje cultural y esta preparación, los hacía una persona con una voluntad inquebrantable, ¿no es cierto? Capaz de evangelizar en cualquier parte del mundo. Pero además, lo hacían en el idioma del lugar, porque para evangelizar, por ejemplo, a los indígenas guaraníes, tuvieron que aprender su lengua, tenían la obligación de predicar en la lengua indígena. Profe, entonces,
Sí. Sí, no, atentos al tiempo, por ahí me gustaría si vos podés quizás redondear esta idea y dejamos para Ya la semana cierro. que viene, si no te parece. Me parece que Ya es un cierro, tema, no, Mario. me parece que es un tema atrapante, ¿no? Para poder continuarlo Sí, sí. pero me encanta esto que vos has ido marcando, ¿no? De ese contraste también de lo que era la época con esa bonomía que había que demostrar y ese sacrificio, ¿no? En favor del otro, ¿no? Digo, un contraste excepcional, ¿eh? Sí. Sí, me interesa muchísimo Mm, enfatizar este tema de la formación que teníamos, claro, porque eso claro, hay sí, que sí, sí. comprender, Ujú, porque todo eso viene acá, ¿no? Todo eso va a ujú, ingresar a la selva del Paraguay. ujú. Ahí ingresa el pensamiento grecolatino, el derecho romano y el catolicismo, nada más ni nada menos. Todo Ujú, esto, entonces, ujú. Mario, lo vamos a ir tratando de a poco en los próximos programas, Sí, 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 ¿te no, parece? perfecto, Porque perfecto. es una Ujú. historia extremadamente interesante. Bien, bien. Nos quedamos entonces con lo que era el noviciado, lo que se exigía y este primer andar, podríamos decir, ¿no? De San Ignacio. Exactamente. Bien, bien, bien. Para ver ya posteriormente la obra acá en el Virreinato del Río de la Plata. Bien, bien. Perfecto, profesor. Como siempre, realmente un lujo impresionante contar contigo, ¿eh? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y un saludo a toda la Gracias, audiencia. gracias.